Misterios de la Tierra. Eran los años oscuros, y desde el frío mar del norte, una civilización marítima pagana surgió, saqueó de forma brutal a Europa y sembró el terror. Eran los vikingos. Con tan terrible reputación, es difícil creer que algo bueno podría resultar de este grupo de bárbaros. Pero los vikingos fueron agentes de extraordinarios cambios sociales y políticos. Si debemos la invención de la democracia a los griegos y la unificación de Europa a los romanos, los vikingos son responsables de una extensa y longeva red de comercio, así como de las primeras expediciones exitosas a América. Los vikingos salieron de Escandinavia a comienzos de la Edad Media y se establecieron en Rusia, las Islas Británicas, Irlanda, Francia y 500 años antes que Cristóbal Colón en lo que hoy conocemos como Bahamas. No se supo hasta hace poco, pero hay evidencias que demuestran que los vikingos también habitaron por un breve periodo la costa este de América del Norte. Nuevos descubrimientos hechos a través de tecnología satelital sugieren posibles asentamientos en el Nuevo Mundo, lo cual cambiaría la historia por completo. A pesar de todo lo que sabemos sobre los vikingos y su contribución a la civilización occidental, siguen siendo un misterio. La cultura e historia oral vikingas están tan atadas a la mitología y el folclore que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. ¿Quiénes eran estos violentos guerreros? ¿Cómo sobrevivieron y prosperaron en lugares tan fríos e inhóspitos, arrasados por la hambruna, la escasez y las inevitables guerras civiles que tales condiciones de vida fomentan? Alcanzaron la supremacía marítima y militar al construir complejos barcos y armas, pero ¿cómo fueron capaces de logros tan avanzados? ¿Por qué tenían habilidades tan adelantadas a su tiempo? Nuevas tecnologías les permiten a los científicos descubrir posibles asentamientos, armas y utensilios vikingos. Pero como suele suceder, mientras más se descubre, más preguntas surgen. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes. Pues conoceremos a los vikingos. Misterios de la Tierra. La historia ha descrito siempre a los vikingos como unos bárbaros que navegaban los mares de Europa para invadir y saquear. Pero a pesar de su salvajismo, eran grandes exploradores. Contribuyeron en gran forma a la fundación de Europa con sus avances en construcción naval y navegación, además de las amplias redes de comercios que desarrollaron. William Fitzhugh, arqueólogo del Museo Americano de Historia Natural, afirmó que la civilización vikinga era tan compleja y artística como cualquier otra en Europa en esa época. Los vikingos no eran escultores, pintores, ni se dedicaban al teatro, pero eran grandes escritores. Los arqueólogos concuerdan en que, a pesar de tener una extensa literatura, es difícil separar la realidad de la mitología en sus narraciones, pues su cultura estaba atada al folclore e incluía dioses, duendes, elfos y héroes extraordinarios. Al igual que los hombres vikingos, las mujeres eran rudas y tenaces en su lucha por la sobrevivencia. No podemos olvidar que, en esencia, los vikingos eran sobrevivientes. Los nórdicos se convirtieron en vikingos por las dificultades. Surgieron de la tierra de los fiordos, la Escandinavia moderna, específicamente de 3 países, Dinamarca, Noruega y Suecia, lugares inhóspitos con poca tierra cultivable y muchos enfrentamientos. En un principio se dedicaban a la agricultura, cultivaban más que todo vegetales y cereales,
pero también dependían del ganado para alimentar a sus familias. Las tierras de cultivo comenzaron a desaparecer y la guerra entre las tribus propició un entorno dominado por el frío, la hambruna y la violencia. No había un gobernante único. Cuando un dueño de tierra sufría escasez, convocaba a sus trabajadores, sirvientes, esclavos y quien estuviera disponible para asaltar la tierra vecina. No era sofisticado, pero sí efectivo. De repente notaron que la demanda excedía en gran forma el suministro que podían hallar en sus tierras, y la necesidad los condujo a la construcción de barcos, una tradición que cambió sus vidas y la historia de Europa. Así nació el drakkar vikingo. Muchos académicos sostienen que los vikingos no habrían trascendido sin sus barcos. En realidad, eran una maravilla tecnológica, lo suficientemente angostos para navegar en ríos, pero muy resistentes para cruzar el océano. Se sentían seguros en ambos escenarios. En el año 793 después de Cristo, un grupo de vikingos atacó el monasterio de Lindisfarne, al norte de Inglaterra. Un monje inglés escribiría: «Nunca antes había vivido tal terror Gran Bretaña como el que causó este pueblo pagano». Buscaban plata, no oro como los conquistadores españoles, y los monasterios a lo largo de la costa no solo tenían infinidad de objetos de plata, sino que eran resguardados por monjes pasivos y desarmados. Además, Europa tenía muchos ríos entrecruzados que eran navegables, por lo que ya en el siglo VIII el continente era suyo a la fuerza y sentiría el filo de sus espadas. ¿Cómo se convirtieron los vikingos en una amenaza tan temible? ¿Por qué sus rivales se estremecían cuando se enfrentaban a guerreros tan humanos como ellos? ¿Por qué causaban tanto terror? La historia los describe como hombres vestidos de cuero y la misma armadura de cota de malla que otros guerreros en toda Europa. Como saqueaban con frecuencia, solían estar adecuadamente armados con un cuchillo, una espada y un hacha de guerra. La principal diferencia parecía radicar en su destreza, en la disciplina con la cual atacaban y las tácticas que usaban para infundir miedo a sus oponentes. Como no tenían un gobernante único, cada facción vikinga actuaba de forma independiente, por lo que era difícil detenerlos. Además, las ambiciones de cada líder crecían a la par de su reputación. ¿Cómo dominaron estos hombres y mujeres ambiciosos los años oscuros? ¿Hacia dónde los condujeron sus revolucionarios barcos y su insaciable hambre de exploración? Misterios de la Tierra. Vikingos en el Nuevo Mundo. En la historia de Europa, la era vikinga transcurrió entre los siglos VIII y XI. En esa época, muchos vikingos salieron de Escandinavia a luchar y robar tesoros en otros países. Algunos fueron agricultores, artesanos y comerciantes en Gran Bretaña e Irlanda. Otros viajaron a Islandia y Groenlandia. Los vikingos daneses fundaron Normandía. Los suecos viajaron a Rusia y los que se dedicaban más al comercio llegaron a Turquía, donde realizaron intercambios comerciales con pueblos de África, Arabia y Asia. Otro grupo navegó hasta América del Norte y llegó a Landshut Meadows, 500 años antes de Colón. El único asentamiento vikingo confirmado en el Nuevo Mundo, Landshut Meadows, fue descubierto en 1960 en el extremo norte de Terranova. Los arqueólogos lo calificaron como un asentamiento milenario temporal de los nórdicos. Se cree que estuvieron allí cerca de una década, según se indica en las sagas vikingas, que pueden ser reales
o ficticias. Douglas Bolender, un arqueólogo especializado en asentamientos nórdicos, afirmó que las sagas sugieren un corto periodo de actividad y un breve pero fallido intento de colonización. No obstante, mediante modernas imágenes satelitales, la arqueóloga espacial Sarah Parshak descubrió algo que podría cambiar la historia, no solo de los vikingos, sino del mundo entero. Sarah Parshak es una arqueóloga espacial que ha dedicado gran parte de su vida a explorar ruinas en Egipto. Sin embargo, recientemente dejó a un lado las construcciones de piedra egipcias para estudiar la vida vegetal en Canadá, en busca de antiguos asentamientos vikingos. Como los vikingos eran exploradores y no les interesaba la arquitectura permanente, construían sus estructuras de madera y tierra. Por este motivo, Sarah ha utilizado imágenes satelitales en busca de alteraciones en el suelo circundante y en los niveles de humedad, así como para detectar cambios en la vegetación. Si las plantas están en mejor estado en un lugar que en otro, se podría pensar que allí hubo unas ruinas. En 2016, mediante tecnología satelital y teledetección, se localizó un posible asentamiento 600 kilómetros al sur de Lansow Meadows, en un lugar llamado Point Rossi. Las imágenes mostraron lo que podrían ser unas ruinas bastante simples. ¿Se establecieron los vikingos mucho más al sur de lo que se creyó en un principio? Una interesante excavación en Point Rossi confirmó que había restos de paredes de césped ocultas y un taller para forjar hierro. No se puede subestimar la importancia del hierro cuando se habla de los vikingos. Aunque no hay pruebas sólidas para asociar este lugar con civilizaciones nórdicas, sí hay evidencias que sugieren que los indígenas de este lugar no poseían el conocimiento ni la capacidad para procesar hierro del pantano. Por su parte, el hierro era esencial para los vikingos, quienes eran grandes herreros. Si bien aún no se ha confirmado que Point Rossi es un antiguo asentamiento vikingo, los científicos son optimistas. Bolender considera que Point Rossi tiene el potencial para revelar cómo fue esa primera oleada de colonización nórdica, no solo en Terra Nova, sino en el resto del Atlántico Norte. Parshak cree que Point Rossi habría sido un puesto de avanzada ideal para ellos por muchas razones. Ella afirma que ellos se preocupaban mucho por su seguridad y desconfiaban de los locales, por lo que necesitaban estar en un lugar donde pudieran tener acceso a las playas y tuvieran una perspectiva ventajosa. Este sitio tiene una ubicación idónea, pues puedes ver al norte, al oeste y al sur. Otras razones tienen que ver con sus dracares, ya que la costa sur de la península es ideal para fondear barcos. El clima y el suelo eran óptimos para la agricultura, y había abundancia de peces y otros animales terrestres, así como de recursos naturales para herramientas e incluso viviendas. Y por supuesto, también había hierro. Los nórdicos no eran mineros, pero dependían del hierro. Sus espadas, su equipo de guerra e incluso sus barcos se hacían con este metal. De hecho, muchos académicos han argumentado que el hierro era imprescindible en los asentamientos vikingos. Como los exploradores sabían que necesitarían reparar sus barcos, buscaron un lugar donde pudiesen obtener hierro del pantano para producir nuevos clavos. Esto convierte a los vikingos en los pobladores más probables de Point Rossi. Como dijo Bolender, no existe ninguna otra civilización, prehistórica o moderna, que hubiese podido extraer y tostar hierro del pantano en Terra Nova que no fuese la nórdica. ¿Qué significaría el descubrimiento de un posible segundo asentamiento vikingo en América para la historia y el mundo?
El primer descubrimiento de un asentamiento nórdico en Landsoe Meadows demostró que las sagas vikingas no eran solo ficción. Ahora bien, este supuesto segundo asentamiento sugeriría que los nórdicos no dejaron el Nuevo Mundo tras un breve periodo, y que los arqueólogos deben expandir su búsqueda de asentamientos nórdicos construidos medio siglo antes de Cristóbal Colón. Misterios de la Tierra. Los vikingos eran tan temidos como la peste durante la Edad Media. Los consideraban bestias que, una vez liberadas, nadie podía detener. Para muchos, sus armas, sobre todo sus espadas, eran infalibles, casi con propiedades sobrenaturales. Hallazgos recientes develan el misterio de la mágica arma vikinga, pues los investigadores consiguieron cerca de 170 espadas Ulfberht del período entre 800 y 1000 a.C. Estas espadas, superpoderosas, eran hechas de un metal tan puro que parecían imposibles de fabricar en la época. Según los estándares modernos, la tecnología para forjar ese metal se inventó durante la Revolución Industrial 800 años después. Alan Williams, de la colección Wallace en Londres, ha estudiado las espadas y cree que Ulfberht es el nombre del herrero. Afirmó que es equivalente a poner el nombre de Apple a un computador. Las Ulfberht eran inusuales y al parecer eran hechas para la élite de los vikingos. Se les consideraba de gran valor. Después de analizar una espada Ulfberht hallada en 2012, Robert Lehmann, químico de la Universidad de Hannover, elogió la destreza de su creador. Ser capaz de hacer un arma con pantano ya es bastante significativo, pero hacer una espada que se dobla sin romperse, se mantiene afilada y pesa tan poco puede ser considerado sobrenatural, dijo Lehmann. La composición metalúrgica de la espada es un enigma. La hoja, con alto contenido de manganeso, y la empuñadura de hierro, con alto contenido de arsénico, combinan recursos de lugares diferentes y muy distantes. A eso hay que sumarle el plomo, proveniente de un lugar en Alemania, donde Lehmann cree que se fabricaron las espadas, pues se sabe que en algunos monasterios de la región del Taunus se hacían armas en esa época. No obstante, las espadas Ulfberht no aparecen en sus registros. Aunque no hay evidencias, los investigadores están seguros de algo. Las Ulfberht eran las espadas de los mejores guerreros. Los vikingos que querían ser invencibles. El proceso para fabricar estas legendarias espadas es un misterio aún mayor. La tecnología medieval no era adecuada para forjar hierro de una manera tan precisa. Para el tipo de proceso que requiere una Ulfberht, habrían tenido que calentar el mineral a una gran temperatura, 1650 grados Celsius, para fundir y eliminar impurezas, lo cual habría sido imposible en esa época. Además, para producir acero, era necesario mezclar el hierro purificado con carbono. En el caso de las espadas Ulfberht, el contenido de carbono era 13 veces mayor que el de cualquier otro metal de la época. De hecho, el producto era de tan buena calidad que lo conocían como acero de crisol. Algunos académicos suponen que el material y la técnica provienen de Oriente Medio, pero los hornos para forjar hierro a tal temperatura fueron inventados 800 años después. No podemos olvidar al legendario Ragnar Lothbrok, un épico vikingo que, al parecer, saqueó Francia e Inglaterra, gobernó Dinamarca, atacó París y asesinó a cientos de personas.
Los testimonios en los registros históricos y la literatura medieval discrepan en cuanto a fechas exactas y detalles, pero en esencia cuentan la misma historia. Ragnar era el vikingo de los vikingos y sus hijos mantuvieron su legado tras su muerte. Los investigadores conocen muy poco del bárbaro e incluso debaten que haya existido. Pero en todos los registros, él y su hijo parecían gobernar con un dominio casi sobrenatural. ¿Acaso se debía al uso de un acero ampliamente superior? Es cierto, los vikingos eran implacables, bárbaros y nada los detenía. Pero no eran saqueadores comunes, tenían que lidiar con serias dificultades, un clima frío, hambruna y violencia. También eran padres, madres, hijos y excelentes escritores. Crearon los barcos y sistemas de navegación más avanzados de la época. Durante sus exploraciones, buscando ampliar sus posibilidades de saqueo, terminaron arribando al Nuevo Mundo 500 años antes de Cristóbal Colón. Hoy día, arqueólogos espaciales intentan determinar su verdadero alcance y su influencia en América. En fin, guste o no, los vikingos eran invencibles. Los académicos no logran precisar una razón única para su dominio, pero poseer una espada Ulmer, un arma que parecía imposible de fabricar en su época, puede haber sido de gran ayuda. Como siempre, al intentar develar secretos, surgen nuevas preguntas y los interrogantes nos dejan tan intrigados como cuando comenzamos la investigación. Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes y nuevos misterios de la Tierra.